Buenos días, amada iglesia. Damos gracias al Señor por este tiempo que nos permite como iglesia para estar reunidos. Qué gozo reunirnos para adorar al Señor juntos. Y ahora vamos a adorarlo con la exposición de la Escritura y con la audición también de la misma. Estamos reunidos para adorarle y ahora lo haremos así. Quiero que por favor vayan conmigo a 2 Corintios capítulo 12. 2 Corintios capítulo 12. Segunda los Corintios capítulo 12 y me siguen por favor en sus corazones con la lectura que dirigiré entre los versos 1 al 10. Segunda los Corintios 12, versos 1 al 10. Dice así la palabra del Señor. Ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco al tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no les es dado al hombre expresar. De tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato, porque diría la verdad, pero lo dejo, para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve u oye de mí. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual, 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Gracias damos, Señor, por concedernos en este tu día este tiempo para ser una señal al mundo como iglesia reunida. Una señal de que tú has apartado un pueblo para tu gloria. Y aquí, Señor, en este lugar, congregados, los que estamos delante de ti, somos una señal a nuestros vecinos, a los que pasan, a los que saben. Y por eso, Señor, rogamos que nos concedas aquí adorarte con mente y corazón entero entregado a ti, Señor. En el nombre de Cristo Jesús te lo suplicamos. Amén. Hay un ave hermosa, un ave muy particular por su color, el flamenco. Si ustedes han tenido la oportunidad de ir a un lugar en donde pueden verlo de cerca, son aves gigantes, hermosas. Tal vez lo más llamativo de estas aves es su color, ¿verdad? Pero los flamencos no nacen así, no nacen con su plumaje rojo, nacen con un plumaje blanco. La razón por la cual con el tiempo van adquiriendo ese color rojizo se debe a la dieta que tienen. Gran parte de su dieta consiste en consumir camarones, consiste en comer unas algas que tienen un pigmento que es el mismo que aparece en las zanahorias, el betacaroteno. Y por eso, debido a que esa es la dieta principal de los flamencos, con el tiempo se van volviendo rojos. Así que en ellos se cumple ese dicho que tenemos, somos lo que comemos. Pero pensando en el ser humano, nosotros,
aunque se aplica también lo de somos lo que comemos, quisiera pensar algo más allá. Somos lo que pensamos. Y también el color de nuestra vida refleja lo que creemos, refleja lo que pensamos. Así como el color del flamenco revela de lo que se alimenta, el color tuyo y mío, lo que somos ante los demás, revela de lo que nuestra mente está alimentándose cada día. Y hermanos, en el tiempo de crisis es cuando el verdadero color del creyente se ve. Allí sale lo que cree, allí salen sus verdaderas convicciones, allí se ve de lo que ha alimentado su mente. Hay una preocupación del apóstol Pablo en esta epístola de llamar a los creyentes en Corinto a que tengan cuidado con lo que piensan, que guarden sus pensamientos y que derriben otros pensamientos también por el poder del Señor. Hermanos, lo que pensamos es importante y particularmente aquí en 2 Corintios 12, Pablo quiere que la iglesia en Corinto interprete, piense, entienda bien las debilidades. La manera como usted y yo interpretemos y entendamos las debilidades se verá mucho de cómo reaccionamos en los tiempos de crisis, en los tiempos difíciles. Y por eso he titulado la enseñanza de esta mañana Debilidades providenciales. Debilidades providenciales. Instrumentos de Dios que revelan, que humillan y que protegen también. Debilidades providenciales. Instrumentos de Dios que revelan, humillan y protegen. Así que, hermanos, quiero que tengamos en cuenta algo para poder entender esto de las debilidades. Ustedes saben que como iglesia hemos venido tratando un tema de manera expositiva que es 1 Corintios y se han relacionado con los problemas que enfrentaba el apóstol. Muchos. Esta iglesia tenía varios problemas. Pero ahora, en 2 Corintios, Pablo deja ver que hay un problema que se suma a lo que la iglesia está sufriendo y es el problema de los falsos apóstoles que se habían introducido en la iglesia de Corinto e influenciado a varios hermanos, no a la totalidad de la iglesia, pero a algunos hermanos. Los falsos apóstoles son un peligro. ¿Y cómo habían influenciado a la iglesia de Corinto? Bueno, una de las estrategias que usaron fue desacreditando a Pablo. Una manera de reconocer a alguien falso es cuando desacredita a otro para obtener beneficio personal. Los falsos apóstoles hicieron eso y Pablo denuncia eso. Los falsos apóstoles decían a la iglesia, Pablo no es un apóstol. Y eso va dañando a la iglesia. También dijeron de Pablo que su apariencia era una apariencia menospreciable, su apariencia física. Empezaron a hablar mal, a desacreditar al apóstol. También dijeron que Pablo les había predicado a los corintios el evangelio gratuitamente, es decir, no pidió salario a esa iglesia, sino que otras iglesias le dieron su salario. Decían los falsos apóstoles para engañarlos, para ganar su corazón. Miren cómo estaban desacreditando al apóstol Pablo. Y también los falsos apóstoles desacreditaron a Pablo diciendo, no es elocuente, habla torpemente. Hermanos, Pablo enfrenta un problema serio y tiene que sacar sus cartas para defenderse, pero ¿saben qué pasó en el proceso de defenderse? Él mismo reconoce que ha cometido algo que puede ser insensato y es gloriarse a sí mismo, porque Pablo tenía razones para gloriarse frente a esos falsos apóstoles y él lo expresa. Él era israelita, descendiente de Abraham, también entregó el evangelio gratuito, cosa que no hicieron los falsos apóstoles que robaban a la iglesia, que les sacaban el dinero, que hacían lo que hacían para obtener ganancias. Pablo denuncia eso. También Pablo, como aparece en el pasaje que leímos, Pablo ha experimentado algo que no ha experimentado
Ni esos falsos apóstoles, ni hasta donde sabemos alguien más en la Biblia, fue llevado al tercer cielo. Vio cosas y oyó cosas que no les ha dado al hombre expresar. ¡Qué privilegio! Y él tiene que decir esto como cartas de defensa, argumentos a su favor, para mostrar, miren, esos son falsos apóstoles, yo soy un verdadero apóstol. Tengo de qué gloriarme. Pero hermanos, el punto al que quiero ir realmente es que, pese a que Pablo tiene muchas razones por las cuales enorgullecerse, él aprendió que solo una cosa, de verdad, solo una, es digna de que uno sienta orgullo, y es las debilidades. Hermanos, el que Pablo haya sido israelita, que haya tenido revelaciones tan impresionantes como haber ido al paraíso o al tercer cielo, ¿no son causa de orgullo humano? Por supuesto. Pero Pablo aprendió que no eso, sino las debilidades son causa de un verdadero orgullo en un creyente, como Pablo. Hermanos, las razones humanas para enorgullecernos nos traen un orgullo natural, que estudiemos, las habilidades que tenemos, los talentos, todo eso son orgullos naturales. Pero enorgullecerse de las debilidades es algo que no es natural. ¿Estamos de acuerdo? Cuando una persona va a buscar trabajo y lleva su hoja de vida, ¿qué coloca en la hoja de vida? Lo mejor, aquello que le hace sentir orgulloso, al punto de mentir como esos falsos apóstoles, ¿no? Hay mucha mentira en las hojas de vida. Soy un hombre proactivo, me gusta trabajar en equipo, amo con esfuerzo entregar todos mis dotes por las empresas que me contratan y en fin, un poco de mentiras. Pero ¿quién coloca en una hoja de vida, me gusta levantarme tarde, no me gusta que me regañen, no me gusta trabajar en equipo, me fastidian ciertas personas? Nadie colocaría eso en una hoja de vida. Colocamos lo que nos enorgullece o definitivamente mentimos. Pero nadie se gloria de las debilidades, no es natural. Así que gloriarse de las debilidades es algo sobrenatural. Hay algo que Pablo quiere enseñarnos a través de estos versos en esta mañana sobre las debilidades providenciales. Quiero que hagamos una lectura de los primeros 5 versículos. No vamos a detenernos mucho ahí, pero vamos a ver algunas cosas para contextualizarnos. Dice así la palabra del Señor: ciertamente no me conviene gloriarme. Pablo es consciente de ello, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor, porque son cosas que se ve obligado a hacer Pablo, ya que los falsos apóstoles le han estado atacando e influenciando a la iglesia, diciendo que él no es un apóstol, y él dice, sí lo soy. Y al punto de que incluso he tenido revelaciones que ustedes no han tenido. Dice el verso 2, conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años fue arrebatado hasta el tercer cielo. Hermanos, piensen por un momento la implicación de lo que Pablo está diciendo. Eso es tremendo. Ahora, Pablo ha sido tan impactado de la experiencia que ni siquiera sabe si fue en cuerpo, si fue un traslado en cuerpo y espíritu, o si fue algo solamente en espíritu y su cuerpo se quedó. Pero no fue una visión viniendo a él, fue Dios llevándolo a él. Impresionante. Y el verso 3 dice, y conozco al tal hombre. Verso 4, que fue arrebatado al paraíso, tercer cielo, es el mismo paraíso, donde oyó palabras, ¿qué? Inefables. La palabra inefable significa que no se puede expresar en lenguaje humano. Imagínense en eso. Vio, pero oyó palabras que no le fue dado expresar en lenguaje humano y que no le fue permitido además. Oyó palabras inefables que no les ha dado al hombre expresar. Dice en el verso 5 Pablo, de tal hombre me gloriaré, es decir, del que tuvo esa experiencia. Pareciera que Pablo está hablando de un tercero, ¿cierto? Obviamente en el verso 7 Pablo aclara que se está refiriendo al mismo, porque el verso 7 dice, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase. Así que está hablando del mismo, pero ¿por qué hace esa disgregación? ¿Por qué disgrega?
al que recibió esa experiencia del débil, porque Pablo dice, de ese que tiene tantas cosas y razones para enorgullecerse, ese lo dejo a un lado. El que ustedes ven es este débil. Y de ese me enorgullezco, dice Pablo, lo aprendió. Así que en el verso 5, leámoslo una vez más, dice, de tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en ¿qué? Mis debilidades. Hermanos, este es un punto en el que es preciso hacer una aclaración. Cuando ustedes y yo hablamos o escuchamos debilidades, generalmente tenemos el concepto de inclinaciones pecaminosas fuertes. De hecho, nuestro argot cristiano, cuando decimos, hermano, en esa área soy débil, casi siempre nos estamos refiriendo a una debilidad moral, a una inclinación pecaminosa que ha tomado fuerza en nuestra vida. Cuando decimos, tengo tal debilidad, siempre estamos refiriéndonos a eso. Pero hermanos, es preciso ahora aclarar que Pablo no se está refiriendo a esas debilidades aquí. Aunque sí toca la debilidad moral, no se está refiriendo a esas debilidades, porque nadie, ningún cristiano, se gloriaría en sus pecados. ¿Me hago entender? ¿Me comunico, hermanos? Nadie se gloriaría en sus pecados. No es esas debilidades a las que Pablo se refiere. Así que tenemos que hacer una diferencia entre dos tipos de debilidades. Debilidades morales. ¿Cuáles son? Internas, deseos pecaminosos, inclinaciones pecaminosas, algunas de las cuales a veces toman más fuerza que otras. Y debilidades providenciales, son las que Pablo dice, son la razón de que me enorgullezca. Y no las defino ahora porque eso es lo que vamos a estar haciendo en el transcurso de estos minutos, tratar de mirar qué son las debilidades providenciales. Pero hagamos esa diferencia. Debilidades morales son una cosa, debilidades providenciales, como el título de este estudio de hoy, son otra. Y Pablo se enorgullece, no de debilidades morales, por supuesto, sino de debilidades providenciales. Cuando hablamos, hermanos, de algo providencial, nos estamos refiriendo a que están decretadas por Dios, que fueron preordenadas por Dios, que fueron planeadas de antemano por Dios con propósitos específicos. ¿Me comunico con esto, hermanos? Es importante en este punto hacer esa diferencia. Debilidades morales, debilidades providenciales. Pablo se enorgullece de debilidades que llamó aquí providenciales. Verso 6. Sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato, porque diría la verdad, a diferencia de los falsos apóstoles. Pero lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve u oye de mí. Pablo no quiere tener que ver nada con aquellas razones humanas que le hacen sentir orgulloso, pero quiere que la gente vea que está orgulloso de sus debilidades, no morales otra vez, pero providenciales. Hermanos, entonces les invito a que aprendamos juntos de lo que Pablo tiene que decirnos acerca de las debilidades providenciales. Versículo 7. Y al leer este versículo, quiero que por favor hagamos pausas para ir asimilando este verso que es importante en esta mañana. Verso 7. Dice Pablo, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. Quisiera comenzar diciendo, hermanos, que las debilidades providenciales son sucesos adversos, dolorosos, sucesos adversos, dolorosos, planeados por Dios. Las debilidades providenciales son sucesos adversos, dolorosos, planeados
orquestados, creados por Dios para tratar con pecados específicos de los cristianos, de los creyentes. Repasemos. Debilidades providenciales son sucesos adversos, siempre dolorosos, preparados por el Señor, con el propósito de tratar pecados específicos del creyente. Vamos a mirar esto poco a poco. ¿Dónde podemos ver en el versículo 7 que son sucesos adversos? Hay dos expresiones en este verso que nos dicen que son sucesos adversos y en la vida de Pablo muy adversos y dolorosos. Primero, aguijón en mi carne. Eso no suena muy bien. Una espina en mi carne. Tal vez ustedes han pasado la experiencia de enterrarse una astilla y sentir la molestia hasta que sale materia y ustedes tienen que abrir para poder sacar esa astilla. Bueno, Pablo está sintiendo no eso, pero una espina grande. Eso no suena bien, pero comunica la idea de dolor, de algo adverso. La otra expresión equivalente que usa es un mensajero ¿de quién? De Satanás. Eso no suena bien. No queremos tener un mensajero de Satanás en nuestras casas acosando. ¿Pero qué hace ese mensajero de Satanás con Pablo? Lo abofetea. Por supuesto que no literalmente, pero él lo siente como si fueran todos los días ¡pah! Bofetadas. Sucesos adversos. Ahora, aguijón. ¿Qué significa eso de aguijón en la carne? Para el tiempo del apóstol, aguijón se usaba para una astilla de madera, pero más probablemente, y en el uso común de la agricultura, era una vara, a veces metálica, pero también de madera, con un tremendo punzón con que el agricultor animaba a los bueyes a seguir surcando. Entonces, había momentos en que el buey maestro, porque el yugo unía dos bueyes, un buey experto y un buey joven. Y el buey maestro, el más viejo, el que ya había pasado por muchas tierras surcando, llevaba el paso y el joven iba aprendiendo. Pero a veces el buey maestro se detenía. Entonces, ahí el aguijón era importante. Entonces, el agricultor chuza al buey y el buey se ve obligado a seguir su avance surcando. Y cada vez que para, ahí está el aguijón. Así que el aguijón probablemente era un instrumento para impulsar a los bueyes que en su labor se detenían, no surcaban la tierra. Así que hermanos, con eso de aguijón en mi carne, lo que se está comunicando es una idea de dolor punzante. Dolor punzante. Pablo siente un dolor punzante, angustiante, adverso en su cuerpo. Y hermanos, hay varias preguntas que surgen. La primera es, en el caso de Pablo, ¿de qué se trataba ese aguijón en su carne? Hay más de 12 teorías que se han planteado acerca de qué sería ese aguijón en la carne. Pero por lo menos hay 3 que son las más comunes y que tienen sustento bíblico. Así que si usted alguna vez ha analizado el tema y se inclina por una o por otra, no hay problema, no es importante hoy. Pero déjeme decirle que de las 3, una es que el aguijón en la carne de Pablo probablemente eran las persecuciones. Una de las teorías, las persecuciones. Es decir, que Pablo constantemente estaba sintiendo las persecuciones como un punzón en su vida, eran dolorosas para él. Sobre la base de que en el capítulo 11 de 2 Corintios, Pablo relaciona sus sufrimientos como naufragios, robos, debilidades físicas, ayunos, todo eso lo relaciona con la palabra debilidades. Si ustedes van al capítulo 11, van a ver que él relaciona eso como debilidades. Y aquí también, miren el versículo 10.
por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las ¿qué? Debilidades. Y mire lo que sigue: afrentas, necesidades, persecuciones, angustias. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. ¿Notan cómo relaciona debilidades con persecuciones? Por eso algunos creen que el aguijón es, en la vida de Pablo, o fue en la vida de Pablo, las persecuciones que le acosaron hasta el último día de su vida. El problema de pronto con esa interpretación es algo que dice el verso 8, que dice: respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y hermanos, no es consistente con el resto de la Escritura, porque Pablo nunca pidió que el Señor le quitara las persecuciones. Al contrario, no las pidió, pero advirtió que el que quiera vivir piadosamente padecerá persecución. Entonces es rara esa interpretación, pero pues es válida. Está muy bien. La segunda es que eran los falsos apóstoles, de los que Pablo habla ampliamente en la segunda carta. ¿Por qué? Por la designación mensajero de Satanás. La palabra mensajero significa ángelos. Y la palabra ángelos no solamente se refiere a los seres espirituales, sino también se refiere a hombres. Todo hombre que sea enviado es un ángelos, un mensajero. La palabra ángelos significa mensajero. Y también la Biblia usa la palabra ángelos para hombres, que son mensajeros. Así que algunos entienden que, basado en un capítulo anterior de esta carta, en donde se dice que Satanás tiene sus ministros, algunos entienden que esos ministros son mensajeros de Satanás enviados para atormentar a Pablo. Y sí, es cierto que falsos apóstoles atormentaron a Pablo, por eso habla de ellos en la segunda epístola, pero no al punto de rogar 3 veces que lo quitara de él. Por eso es extraña esa interpretación. La tradicional, y que hombres dentro del ámbito reformado como Hodge, como Hendrickson, sostienen, es que tuvo que ser una afectación física terrible. Y eso se puede ver, por ejemplo, en pasajes como, miren, 2 Corintios 10:10. Allá atrás dice: porque a la verdad, dicen, las cartas son duras y fuertes, mas la presencia corporal, ¿qué? Débil. Hermanos en Corinto y los falsos apóstoles decían: Pablo tiene una presencia débil. Hermanos, ¿cómo es una presencia débil? Imagínense cómo es una presencia débil. Algo veían en Pablo que les hacía decir: se ve muy debilitada. Algo tenía Pablo en su cuerpo, probablemente, que lo humillaba. Y lo veían así. Miren también capítulo 11. Versículo 6. Dice: pues aunque sea tosco en la palabra. Así que puede ser que también tenía una debilidad en su manera de hablar. No se sabe exactamente qué. Por Gálatas podríamos inferir que es algo también en los ojos. Hermanos, realmente no importa si eran falsos apóstoles, su aguijón, si era una terrible enfermedad física o si eran las persecuciones. Lo cierto es que era tan doloroso lo que el Señor le había colocado a Pablo, que 3 veces rogó al Señor que lo quitara. Y con esto, hermanos, vamos aprendiendo que es una debilidad providencial. Así que, hermanos, quiero que miremos, volviendo a 2 Corintios 12, miremos cómo resolver esta pregunta. ¿Quién diseña esos sucesos dolorosos? Y es una pregunta que puede parecernos obvia, pero tenemos que mirarla en el texto. Si ustedes miran en el verso 7, encontrarán una expresión: me fue dado. ¿La notaron ya? Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne. Me fue dado. Hermanos, ¿qué significa eso? Me fue dado significa que no lo tenía Pablo. Por eso es que es importante hacer una distinción entre debilidades morales, que ya las tenía Pablo, que las tienen ustedes y que las tengo yo, y las debilidades providenciales, que no son
dadas de afuera, son foráneas, están fuera de nosotros. Debilidades morales dentro de nosotros, debilidades providenciales fuera de nosotros. Me fue dado significa entonces que alguien se la puso, alguien le dio ese aguijón. Ahora, por el verso 8 sabemos quién se lo dio. ¿A quién le pide Pablo que se lo quite? ¿A Satanás o al Señor? Al Señor. 3 veces he rogado al Señor. Es decir, que fue el Señor el dador de tal aguijón, el constructor de ese suceso adverso y doloroso en la vida de Pablo. Así que aprendemos entonces que los sucesos son, o más bien las debilidades providenciales son sucesos dolorosos, sucesos adversos, y como sucesos adversos son dados ¿por quién? Por Dios. De tal manera que Dios es el que los planea. Por eso providencialmente, por eso ese adjetivo. Debilidades providenciales, porque Dios ejecuta lo que ha planeado para tratar con sus hijos. Así que, distinción importante. Debilidades morales internas, debilidades providenciales externas. Voy a darles un ejemplo. La envidia, ¿es una debilidad moral o una debilidad providencial? Moral. Porque aparece en el listado de obras de la carne o deseos y concupiscencias que está en Gálatas 5 y en Marcos 7. Entonces, la envidia es una debilidad moral. Pero, un suceso en el que aparezca una persona que es mejor que uno, en diferentes circunstancias, ¿es una debilidad moral o es una debilidad providencial? Providencial para revelar el pecado de la envidia. Y con esto nos vamos preparando para entender que las debilidades providenciales siempre sirven para sacar lo peor, que debe ser tratado por el Señor. Otro ejemplo, la maledicencia, o sea, ese deseo de decir groserías. ¿Es una debilidad moral o es una debilidad providencial? Moral, porque el Señor Jesús, en Marcos 7, dice que las maledicencias están dentro del hombre. Así que es una debilidad moral. Pero un suceso en el que clavando una puntilla nos damos un martillazo ¡pah! En el dedo, ¿es una debilidad moral o es una debilidad providencial? Es una debilidad providencial para tratar nuestro deseo de decir groserías. Entonces, vamos notando las diferencias entre debilidad moral y debilidad providencial. ¿De cuáles se gloria Pablo? De las providenciales, no de las morales. Ahora, quiero ser claro con esto, hermanos. Las debilidades providenciales no son tentaciones. Ojo a eso. ¿Se puede confundir? No, porque las tentaciones, ¿en dónde ocurren? La tentación ocurre dentro. Es por eso que es un error cuando, por ejemplo, alguien que tiene debilidad con el azúcar o con el dulce ve un helado y dice, uy, alejen esa tentación de mí, el helado es una tentación. Es erróneo. Nunca le das una tentación. ¿La tentación dónde está? Aquí está el deseo. El helado es una circunstancia. Es circunstancial. Uno pasa y ve helados, eso es circunstancial. Pero es erróneo cuando uno dice, eso es una tentación para mí. No, la tentación está ahí, está acá. Vamos a Santiago, capítulo 1. Santiago, capítulo 1, versos 13 y 14. Dice así, Santiago 1, 13 y 14. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces, ¿en qué nivel opera la tentación? Acá. Claro, se vigoriza con circunstancias externas, pero la tentación ¿dónde ocurre? Aquí.
Por eso es erróneo cuando le echamos la culpa de nuestros pecados a las cosas externas. Aquí ocurre la tentación y aquí ocurre la caída. Lo demás son circunstancias. Las debilidades providenciales son externas, sucesos externos, son tentaciones. No son zancadillas que Dios coloca. Él no hace eso. Pero sí arregla sucesos que nos darán en la fibra más profunda y revelarán lo peor de nosotros para tratar pecados, como lo hizo en la vida del apóstol Pablo. ¿Cómo lo hace? Y quiero que miremos entonces algo más de las debilidades providenciales. Las debilidades providenciales son tratos, hermanos, son tratos divinos contra pecados específicos. En el caso de Pablo, ¿qué pecado quería Dios tratar con esa debilidad, ese aguijón que le colocó? Miremoslo en el verso 7, volvamos a 2 Corintios. Dice así el verso 7, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente. ¿Notan algo ahí? Ahora al final, sigamos leyendo, me fue dado un aguijón en la carne, o en mi carne, un mensajero de Satanás, que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. Exaltase desmedidamente, enaltezca sobremanera. Pablo, el apóstol, diciendo esto. Hermanos, este es un versículo de no creer. Está bien que uno diga eso, pero Pablo reconociendo que todavía lucha con pecados y que uno de esos pecados, ¿qué nombre le podríamos colocar? Orgullo. Pablo, el apóstol Pablito, el que conocemos, sí, hermanos, de carne y hueso, como ustedes y como yo. Ahora, solo para pensar, si Pablo reconocía eso, ¿cuánto más nosotros? Si el apóstol que fue al tercer cielo, al paraíso, que oyó cosas inefables que no le fue dado hablar a los hombres, ni permitido, si él luchaba con el pecado, si él sabía su debilidad con el orgullo, ¿no deberíamos nosotros sensatamente reconocer que hay debilidades morales que necesitan ser tratadas por el Señor? Si Pablo necesitaba ser tratado por el Señor, creo que nosotros más. Entonces, hermanos, lo que vemos es que las debilidades providenciales, como sucesos dolorosos, tratan pecados específicos del creyente. En el caso de Pablo, entonces, ¿qué pecado estaba tratando el Señor? ¿O deseaba tratar en él? El pecado del orgullo. En un sentido, creo que todos necesitamos ser tratados por ese mismo pecado, ¿verdad? En un sentido. En otro sentido, hay ciertas debilidades morales en nuestras vidas que han tomado fuerza y no en todos los casos es igual. Pero en un sentido creo que también nos identificamos con Pablo, necesitamos ser tratados por nuestra soberbia, por nuestra arrogancia. Así que, hermanos, cuando Dios crea un acontecimiento, un suceso, que es una debilidad providencial, nunca lo hace sin razón o sin propósito, nunca lo añade porque sí. Siempre quiere tratar pecados específicos en los creyentes, como trató en Pablo esta debilidad del orgullo. Así que, hermanos, quiero que notemos 3 cosas que las debilidades providenciales hacen para ser instrumentos de Dios y tratar pecados específicos. En el caso de Pablo, lo primero que una debilidad providencial hace es revelar. Número 1, revelar. ¿En qué sentido? En el sentido de que las debilidades providenciales ayudan a que se exponga un pecado que Dios quiere tratar en el creyente. Por ejemplo, este aguijón en la carne fue un instrumento de Dios para que en Pablo que se revelara, ¿su qué? Su orgullo. Entonces, las debilidades providenciales revelan pecados específicos que Dios quiere tratar. Por eso, para que no me exaltase desmedidamente, para que no me enaltezca sobremanera, es algo que reveló este aguijón. Pero no solamente revelan, también humillan.
humillan. Es decir, que las debilidades providenciales, después de revelar el pecado, tienen la función particular de Dios de humillar, podríamos decirlo así, de reducir al creyente, así reducirlo a la impotencia, en donde no hay fuerzas, en donde no hay quien ayude. Entonces las debilidades providenciales revelan pecados específicos que Dios quiere tratar en el creyente, como reveló en Pablo el orgullo, pero también humillan. ¿Acaso no ven ustedes a Pablo humillado en el piso, orando en el verso 8? Miren, traten de imaginarse, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor, Señor, quítame esto. Pablo está reducido a su mínima expresión, humillado del dolor que siente, porque ahí está ese punzón, una debilidad providencial. Entonces no solo revela un pecado específico que debe ser tratado, sino también humilla al creyente para que no se ponga a hacer cosas contra ese pecado. No puede. Pero lo tercero que una debilidad providencial hace es esto: empuja al humillado al único lugar en donde puede hallar respuestas, al poder de Cristo. Miren el verso 9. Y me ha dicho el Señor, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. Les pregunto, hermanos, en el verso 9, ¿Cristo sí le respondió la oración a Pablo? ¿El Señor sí le respondió a Pablo la oración? Sí, miren, dice, bástate mi gracia. Él me dijo, bástate mi gracia, o sea que sí respondió. En una forma en que tal vez Pablo en un principio no hubiera deseado. Lo sabemos porque miren la mitad del versículo. Por tanto, ¿de buena qué? Gana. ¿Qué quiere decir eso? Que después de la respuesta, ¿cómo empezó a asumir sus debilidades? De buena gana. Pero antes de la respuesta, de mala gana. Así que, hermanos, esto es supremamente importante entender cómo las debilidades providenciales operan en el creyente. Primero, revelan pecados que deben ser tratados por el Señor. Segundo, humillan al creyente para que experimente la impotencia, para que experimente, Señor, no puedo más, quítame esto, no quiero más esta circunstancia, me rindo. Pero también empujan al creyente humillado al único lugar en donde puede hallar respuestas certeras, verdaderas, que edifiquen el poder de Cristo. Así que ¿recuerdan el aguijón del que hablamos, el del agricultor? Bueno, el agricultor está ahí chuzando al buey para que avance. Aquí está el buen Dios, el Señor, aguijoneando dolorosamente la vida de Pablo, para que Pablo avance como apóstol en la misión que tiene, para que no se estanque. Hermanos, porque las debilidades morales nos estancan. Y por eso se precisan debilidades providenciales para que éstas combatan a estas otras. Debilidades providenciales contra debilidades morales. Siempre. Por eso, mis amados hermanos, es tan importante entender cómo opera esto de las debilidades providenciales. Ahora, una pregunta que tenemos que resolver todavía es: ¿por qué las debilidades providenciales obligatoriamente tienen que implicar dolor? ¿Por qué el dolor tiene que estar implicado obligatoriamente en las debilidades providenciales? Tanto que Pablo dice, es un aguijón, es un punzón doloroso. Hermanos, hay una sola respuesta, y es que el dolor es perfecto para que alguien vuelva sus ojos a Cristo. El dolor es, en las manos del Señor, la herramienta efectiva, eficaz para que un creyente vuelva sus ojos
al Señor. Acompáñenme a Oseas, por favor. Y ubiquémonos allí en el profeta Oseas, en el capítulo 5. Oseas capítulo 5. Dice el versículo 15. Oseas 5:15. Andaré y volveré a mi lugar, dice el Señor, hasta que reconozcan su pecado y busquen mi rostro. Pero miren la última expresión. En su angustia me buscarán. Recuerden que está hablando no el profeta desde su propia intencionalidad, sino Dios a través del profeta. ¿Y qué está diciendo Dios? En su angustia me buscarán. ¿Sabe por qué, hermanos? Porque el Señor sabe cómo somos. Y por eso el Señor dice, sé que cuando los angustie me van a buscar, porque el dolor es efectivo para volver los ojos al Señor. Por eso todas las debilidades providenciales deben implicar dolor, ser un aguijón en la carne, ser un punzón doloroso. Y en el caso de Pablo, probablemente esa enfermedad física era algo que de verdad lo agobiaba. Y sentía que si no tenía eso podía estar mejor. Pero hermanos, imagínense, ¿qué pasaría si el Señor quita esa debilidad providencial de Pablo? ¿Qué pasaría con el apóstol? Si Dios dice, listo, te la voy a quitar, sigue adelante. ¿Qué pasaría con el apóstol? Se ahogaría bajo los escombros de la soberbia, del orgullo. Él no podía contra esa debilidad. Necesitaba intervención divina. Si no la necesitara, pues nunca hubiese habido un aguijón en la carne, un mensajero de Satanás que abofeteara a Pablo. Pero él no podía con esa debilidad, necesitaba intervención sobrenatural. Ustedes y yo también. Hay debilidades morales que nos sobrepasan, pero el Señor es fiel. Pero es fiel colocando debilidades providenciales. No vamos a creer que el Señor va a resolver el asunto de nuestras debilidades morales un día simplemente desapareciéndolas como aves que se van. No, hay que dar la batalla. Y esto es de sacar lágrimas, hermanos. Y creo que fue la experiencia del apóstol. Interesantemente, así como el dolor es eficaz para que alguien vuelva sus ojos al Señor, tristemente muchas veces el bienestar nos aleja del Señor. Por eso el dolor a veces se precisa en nuestra vida. Porque tristemente, muchas veces el bienestar aleja al pueblo de Dios de su Dios. Acompáñenme a Deuteronomio. Miremos Deuteronomio capítulo 28. Deuteronomio 28. El verso 47 dice así: por cuanto no serviste a Jehová tu Dios con alegría y con gozo de corazón, ¿por la qué? ¿Por la escasez? No, por la abundancia de todas las cosas. Qué triste este versículo, pero qué radiografía tan certera de lo que somos. Nos empieza a ir bien y empieza a purular en nosotros ese orgullo, esa soberbia. Creemos que tenemos el control de las cosas. Miremos Deuteronomio 31. Versículo 20 dice así: porque yo les introduciré en la tierra que juré a sus padres, la cual fluye leche y miel, y comerán y se saciarán y engordarán, lo cual significa prosperidad, y se volverán a dioses ajenos y les servirán y me enojarán e invalidarán mi pacto. Qué paradójico. Dios los alimenta, Dios les da lo mejor y ellos desvían sus ojos
Del Dios verdadero a dioses falsos. Hermanos, así somos. Esto nos describe. Tristemente, muchas veces las bendiciones del Señor se nos vuelven maldiciones. Los tiempos de prosperidad y de bienestar, a veces los usamos para lograr ídolos en nuestra vida. Qué triste. Por último, Deuteronomio 32, verso 15, dice así: pero engordó Jesurún, otro nombre para Jerusalén, y tiró coces, engordó. ¿Notan otra vez la palabra engordar? Prosperidad. Prosperó Jesurún, tiró coces, engordaste, te cubriste de grasa, entonces abandonaste al Dios que te hizo y menospreciaste la roca de tu salvación. Hermanos, por eso, el Señor también dice, en su angustia me buscarán. Por eso. Y por eso Pablo, de carne y hueso como nosotros aquí, sabía que solo el dolor le llevaría al final a buscar respuestas en el poder de Cristo. Y ese dolor puede ser físico o puede ser en el alma, pero las debilidades providenciales siempre implican algo adverso, dolor, hermanos. Ahora, quiero que volvamos a 2 Corintios 12 y ya culminando, volvemos a nuestro pasaje. Notamos algo más en el verso 7 que es importante resolver. Leámoslo otra vez. Dice, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera. El asunto de un mensajero de Satanás que me abofetee, un mensajero abofeteador por parte de Satanás. ¿Por qué Satanás aparece en una escena en la que Dios está tratando con Pablo? ¿Qué papel juega ahí? ¿Por qué está en una escena de una debilidad providencial? Hermanos, eso es algo que, si Dios lo permite, resolveremos el próximo domingo. Pero lo que quiero que quede hoy, hermanos, es que las debilidades providenciales son sucesos, como lo vemos en la vida de Pablo, sucesos adversos, dolorosos. ¿Planeados por quién? Por Dios. Con el propósito de tratar pecados específicos en el creyente. Y recordemos que esto lo hace, por lo menos con 3 cosas que vimos. Primero, ¿qué hacen las debilidades providenciales? Primero, revelan, ¿cierto? Pecados que deben ser tratados por el Señor. Recuerden para que no me enaltezca sobremanera. Pero segundo, no solamente revelan, sino humillan al creyente, lo reducen a la impotencia, hasta que ese dolor es tan intenso que dice, no quiero más esta situación, no quiero más esta circunstancia, para finalmente empujar, tercero, al creyente a buscar respuestas, ¿dónde? En el poder de Cristo, como lo hizo Pablo. Y quiero que pensemos, iglesia, en nuestros propios aguijones. Pensemos un poco, démonos el tiempo para pensar en nuestros propios aguijones. Pensemos en nuestras propias debilidades providenciales, en las que podemos estar inmersos ahora mismo. Pensemos en nuestros propios sucesos. Déjenme dar algunas ideas muy generales. ¿Qué tal una falta de habilidad mental? Eso puede ser una debilidad providencial, que puede tratar un pecado. No tengo tanta capacidad para memorizar, parece que soy un poco bruto, otros son mejores. Hermanos, si una falta de habilidad mental amarga al creyente, es una debilidad providencial que está siendo desaprovechada. La amargura es una manera de detectar una debilidad providencial que el Señor está usando y que no estamos aprovechando. Una clave.
¿Qué tal una discapacidad física? Puede ser una debilidad providencial. Una persona con una discapacidad física que por ello sienta amargura, rencor, porque no es igual que los demás, porque es rechazado. Estoy hablando de creyentes, Puede ser una debilidad providencial que quiere tratar un pecado en esa persona. ¿Qué tal una apariencia poco atractiva? Tengo la nariz chueca, la ceja la tengo una más levantada que la otra, soy frentón, no me miran, mi cuerpo no me gusta. Eso puede ser una debilidad providencial para revelar un pecado, humillar al creyente y empujarlo a hallar respuestas en el poder de Cristo. No sé, es que no es igual en todos los casos. Es que depende de la habilidad moral que el Señor quiere tratar en cada uno. Lo cierto es que sí o sí el Señor tratará con las debilidades morales en sus hijos y usará estas cosas, aguijones, o debilidades providenciales para tratar con debilidades morales. ¿Qué tal una debilidad providencial en la que un suceso creado por Dios involucre a una persona que es mejor que nosotros? Tal vez siempre hemos sido los mejores, los que más dinero tenemos, los que más sabemos, pero llega una persona que rebasa. Interesante. Eso puede ser una debilidad providencial para revelar un pecado, humillar y empujar al creyente al poder de Cristo. ¿Qué tal un suceso creado por Dios que involucre a una persona irritante y que toque tenerla siempre? Eso puede ser una habilidad providencial para revelar pecados en el creyente. ¿Qué tal una enfermedad personal o de un ser querido? ¿O qué tal una condición desfavorable como la pobreza? Si en esta iglesia hay creyentes pobres económicamente y están amargados por ello, de seguro están viviendo una debilidad providencial y no la están aprovechando. La amargura es un efectivo o una efectiva manera de reconocer una debilidad providencial a la que nos estamos resistiendo. No estamos orando solamente 3 veces por que lo quite de mí, sino estamos orando 100 veces que lo quite de mí y no hemos salido de ahí. Pablo fue 3 y ya, respuesta, avanzar. ¿Qué tal una condición como un cónyuge incrédulo? Puede ser una debilidad providencial. Hijos rebeldes, una decepción, un fracaso. En fin, hermanos, tantas cosas. Falta de oportunidades. Si la falta de oportunidades o si la falta de oportunidad en algún asunto te amarga porque otros sí tienen oportunidades, ten seguro que el Señor está queriendo sacar en ti lo peor de ti. Hay un pecado que quiere tratar. Si te amarga, es una debilidad providencial. Pablo dijo, de buena gana ahora. Lo que quiere decir que antes lo asumía de mala gana. O sea que la mala gana, la amargura en el creyente por alguna circunstancia providencial implica que no se está aprovechando la debilidad providencial. Hermanos, miren este pasaje. Porque Dios es el que hace la llaga y Él la vendará. Dios hace la llaga y venda. Él hiere y sus manos sanan, dice Job 5:18. Así que, hermanos, cuando Dios hiere, Él a la vez, ¿qué hace? Sana. Nosotros cuando herimos a otros, ¿lo hacemos para qué? ¿Para sanar? No, para destruir. Pero cuando Dios hiere, nunca hiere para destruir, siempre hiere para sanar. Y hermanos, termino con 2 Corintios 13:4. ¿Por qué? Porque 2 Corintios 13:4 nos muestra el mayor modelo, el modelo perfecto de cómo las debilidades providenciales muestran el poder de Dios y su cuidado. Y ese modelo es Cristo. Miren el verso 4, hablando de Cristo dice así, porque aunque fue crucificado ¿en qué? Debilidad.
no moral, obviamente, debilidad providencial. Porque la cruz fue una debilidad providencial, ya que estaba planeada en el decreto de Dios. Entonces fue una debilidad providencial. Por eso dice el apóstol, aunque Cristo fue crucificado en debilidad, vive, ¿por qué? El poder de Dios. ¿Notan la relación debilidad-poder? Cuando soy débil, soy fuerte. Cristo murió en debilidad, vive por el poder de Dios. Así que Cristo es el modelo perfecto que nos muestra cómo la debilidad providencial revela el poder de Dios. Cristo es, en su experiencia, el mejor y perfecto ejemplo. Él murió en debilidad, una debilidad providencial, la cruz estaba planeada, pero ahora vive por el poder de Dios. ¿La idea cuál es? El que asume hasta el final la debilidad providencial, al final, ¿qué verá? El poder de Dios. Pero el que se queda a la mitad nunca verá el poder de Dios. Y hermanos, es costoso e imposible, por eso hay que rogar al Señor para que en su poder hayan respuestas, como lo hizo Pablo. De hecho, miren el verso 4, después, al final, dice Pablo, pues también nosotros. Cuando Pablo dice, pues también nosotros, ¿qué está queriendo decir? Que así como Cristo, debiéramos también ser nosotros. Así como Cristo murió en debilidad, nosotros también debemos aceptar las debilidades providenciales. Pero así como en Cristo la debilidad providencial terminó en poder de Dios, así en el que imita a Cristo, su debilidad providencial, vivida, completa, verá el poder de Dios. Por eso Pablo dice, pues también nosotros somos débiles en Él, pero viviremos en Él por el poder. Otra vez, relación debilidad-poder. Poder de Dios para con vosotros. Así que hermanos, solo imaginémonos, si Cristo no hubiera vivido toda esa debilidad providencial hasta el final, ¿qué hubiera pasado? Sabe que tiene que asumir la cruz, es una debilidad providencial porque está decretada, está planeada por el Señor. Pero, si no lo hubiera vivido hasta el final, ¿qué ocurriría? No hubiera habido redención. Recuerden que Cristo estaba tomando el lugar de los pecadores. Y aunque Él no estaba tratando con Cristo como pecador, sí estaba tratando con Cristo como representante de los pecadores. Debilidad providencial. Siempre tratan pecados. Siempre tratan pecados. Entonces, si Cristo no hubiera vivido esa debilidad providencial hasta el final, ¿qué hubiera pasado? No hay redención. Por supuesto que es una conjetura. Eso no pasaría, pero solo pensemos. Ahora pensemos, ¿qué tal si Pablo, que quiere imitar a Cristo, no hubiera asumido su aguijón en la carne, o sea, su debilidad providencial hasta el final? ¿Qué hubiera pasado? Otra vez, se hubiera ahogado en la soberbia y en el orgullo. Se descalificaría para seguir siendo apóstol. ¿Y qué pasaría, hermanos, si ustedes y yo, en la debilidad providencial que estamos viviendo o que vamos a vivir, nos quedamos en la mitad? Si decimos 3 veces, Señor, quítalo de mí, pero luego no solo 3 veces, sino 4, 5, 10, 40, 60 y nos quedamos ahí. Y no vamos al poder de Cristo. Entonces, hermanos, no vamos a ver el poder de Dios, ni en nosotros, ni a través de nosotros, en los que nos rodean. Oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra, por animarnos, por instruirnos y consolarnos. Nos presentamos ante ti, Señor, como una iglesia insuficiente, incapaz. Aunque también, Señor, nos presentamos delante de ti arrogantes y soberbios, pues nos has visto en aquellos momentos en que parece que tenemos el control de todo y somos pequeños dioses. Perdónanos, Señor, límpianos y ayúdanos. Sabemos que las debilidades providenciales tú las creas para bien nuestro, pero nosotros, tan quebradizos que somos, ayúdanos a entender esta utilidad de las debilidades providenciales, aquellas, Señor, que tú clementemente y misericordiosamente preparas para nosotros. En el nombre del Señor Jesucristo, te glorificamos y nos encomendamos a ti. Amén. Ánimo, amada iglesia.